Hola, muy buenos días a todos los estudiantes de grado 11. Les habla el docente Halber Lara Marín del área de filosofía para iniciar el estudio de la secuencia didáctica humanística de grado 11. Pero antes vamos a compartir una frase filosófica que dice lo siguiente: para investigar la verdad es necesario dudar, en cuanto sea posible, de todas las cosas. Esta frase es de un filósofo francés llamado René Descartes, que en el siglo XVII propuso esta frase que nos puede servir de mucho, no solamente para las investigaciones en el área filosófica, sino también científica. Tengamos en cuenta este pensamiento porque René Descartes dice que para investigar y alcanzar la verdad hay que poner en duda la tradición, lo aprendido y lo que nuestros sentidos nos muestran. Así que la clave para una buena investigación es dudar de los datos de la experiencia, dudar de las tradiciones y de lo aprendido. Luego de esto vamos a leer el DBA de la clase de filosofía. Compara diversos tipos de texto filosófico con capacidad crítica y argumentativa para establecer relaciones entre temáticas sobre los entes, sus características y los múltiples contextos en los que fueron producidos en la antigüedad, Edad Media, moderna y contemporánea. A continuación vamos a hablar de la fase exploratoria de la secuencia didáctica humanística, específicamente el área de filosofía. Allí van a encontrar un cómic que se refiere a René Descartes, el padre de la filosofía moderna. En la parte superior van a encontrar allí una frase que está en latín que dice así: cogito ergo sum, que significa pienso, luego existo. Esta frase aparece en un libro de René Descartes titulado El discurso del método. Allí se desarrolla este axioma de René Descartes que va a ser la base para la construcción de la filosofía moderna. Ahora, ¿qué deben hacer los estudiantes de grado 11? Leer este cómic, comparar este pensamiento de René Descartes con lo que está planteando en el cómic, en los dibujos. Luego de esto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva que dice así: el cómic anterior nos muestra un razonamiento filosófico muy famoso que dice cogito ergo sum, que en español significa pienso, luego existo, de un famoso filósofo llamado René Descartes. Analiza el cómic, responde la siguiente pregunta: ¿qué tipo de razonamiento es el texto anterior basado en lo que lo mostraron los sentidos o en las elucubraciones de la razón? Argumenta tu respuesta. Allí al final ven un enlace, una página web de donde se sacó este cómic. Analicemos lo siguiente. René Descartes fue un filósofo que fue matemático y es muy conocido como el creador del plano cartesiano. ¿Y por qué se llamaba plano cartesiano? Porque su nombre o su apellido Descartes en latín se escribía Cartesius. De allí su nombre o el nombre del plano llamado cartesiano. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque él recibió una gran influencia de las matemáticas y las matemáticas influyeron en el desarrollo de la filosofía de René Descartes. ¿Qué debemos tener en cuenta en esta pregunta? El concepto los sentidos. Recordemos que los sentidos se refiere a aquellos elementos humanos que nos permiten captar la realidad. Por ejemplo, la vista, el olfato, el gusto, el tacto son algunos de los sentidos que el hombre tiene para captar la realidad. Pero también el hombre tiene la razón. Entonces, ¿qué debe hacer cada estudiante? Argumentar si este razonamiento de René Descartes provino o se deriva de los sentidos o de la razón. Explica por qué es el uno o el otro. Continuando con esta temática, vamos a ver un segundo ejemplo que dice así: el filósofo David Hume
llegó a afirmar que la observación empírica nos puede llevar a validar tesis e hipótesis más por la fuerza de la costumbre y el hábito que por la validez de una generalización de hechos observables. En este sentido nos dio un ejemplo sobre el cisne negro, que en Europa parecía imposible. Teniendo en cuenta esto, podemos construir el siguiente ejemplo. Un cisne blanco fue encontrado por Paolo Rossi en Italia. Otro cisne blanco fue descubierto por Sergei Ivanov en Rusia. Y además en Inglaterra un cisne blanco fue descubierto en Londres. Luego entonces podemos inferir que todos los cisnes son blancos. ¿De dónde surgió este razonamiento? ¿De la experiencia de los sentidos o de la razón humana? Explica tu respuesta. Recordemos lo que aprendimos en el primer periodo. La palabra premisa. Este ejemplo de los cisnes blancos se expresan en 3 premisas y una conclusión. Miremos este caso. En este párrafo aparece la palabra el cisne negro entre comillas. ¿Y por qué aparece entre comillas? Porque David Hume ya era consciente que los cisnes no eran blancos como pensaban los europeos. En Europa hasta el siglo XVII se creyó que todos los cisnes eran blancos. En Australia se descubrió para esa época que ya habían cisnes negros. Ahora, David Hume va a mostrar con este ejemplo del cisne blanco que hay cierto tipo de argumentos que se basan más en la costumbre y el hábito que en una verdadera generalización racional de los hechos. Entonces miremos este ejemplo. Un cisne blanco fue encontrado por Paolo Rossi en Italia. Este es la primera premisa. Segunda premisa, otro cisne blanco fue descubierto por Sergei Ivanov en Rusia. Y la tercera premisa dice, además en Inglaterra un cisne blanco fue descubierto en Londres. Hasta allí encontramos las 3 premisas. Recordemos que la premisa es un enunciado o una oración con sentido. La conclusión empieza donde dice, luego entonces podemos inferir que todos los cisnes son blancos. Y viene la pregunta, ¿de dónde surgió este razonamiento? ¿De la experiencia de los sentidos o de la razón humana? ¿Qué dicen ustedes? Expliquen su respuesta. Luego de esto, deben proponer un título para esta temática. Y esta sería la tercera pregunta de esta fase exploratoria. Les recomiendo mirar qué tienen en común la primera y segunda pregunta para poder de pronto responder esta tercera, donde se les pide a ustedes crear o proponer un título de esta clase de filosofía. Les invito a leer la fase exploratoria. Si hay inquietudes, dudas, me puedes escribir al 313-501-6257, que es mi número de WhatsApp. Estaré pendiente de tus inquietudes y estas 3 preguntas de la fase exploratoria te pido que me las hagas llegar a mi WhatsApp, ya sea en video, audio o tomándole fotos de tu libreta del desarrollo de esta actividad. Recuerda, hasta el 27 de junio tienes plazo para enviármelo a mi WhatsApp. Además de esto, te pido que sigas leyendo y consultando en diccionarios filosóficos, en otros textos, para que puedas profundizar aún más para cuando lleguemos a la etapa de estructuración de la secuencia. Muchas gracias por tu valiosa atención. Dios te bendiga